Tengan ustedes muy buenos días, estudiantes de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título la Primera Guerra Mundial, o conocido también pues como la Gran Guerra. Este acontecimiento histórico se desarrolló en el año de 1914 y duró hasta el año de 1918. En conclusión, fueron 4 años en las cuales las grandes potencias europeas se enfrentaron en una guerra que tuvo pues una dimensión pues mundial. De ahí el nombre Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, pues los que se enfrentaron fueron prácticamente los estados imperialistas europeos, finalmente tuvo un alcance mundial, ¿no? Vuelvo a repetir, por eso es el nombre de Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas, ¿no? O los motivos por el cual se desarrolló esta guerra en Europa? ¿Y cuáles fueron las consecuencias o el impacto que dejó para el mundo este conflicto que tuvo, pues, digamos, estuvo inmerso algunos otros países que no solamente fueron las potencias europeas, sino también, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, entre otros. Vamos pues a dar inicio a el desarrollo de este tema y vamos a empezar pues mencionando cuáles fueron las causas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las causas que dieron origen a esta guerra? Recuerden ustedes pues que ya hemos hablado anteriormente sobre la paz armada, ¿no? Que la antesala a la Primera Guerra Mundial fue justamente un periodo conocido como la paz armada. Y sabemos ya por qué se le llamó paz armada. Se llamó paz armada porque todas las potencias europeas, todos los estados imperialistas, estaban desarrollando de manera silenciosa una carrera armamentista, que consistía en la compra y en la fabricación de armamentos de guerra para una posible y para una cercana guerra que ya prácticamente todos estos estados estaban seguros que iba a suceder. Y esta carrera armamentista la desarrollaron las potencias europeas. Se le dio mucha importancia a la industria bélica, a la fabricación de armamentos, a la compra de material bélico. Otra de las causas fue pues también el sistema de alianzas que se desarrolló antes de la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias europeas, los grandes estados imperialistas, se estaban, digamos, estaban formando bloques, ¿sí? Uniones de países para defenderse ante cualquier ataque del bando enemigo, en este caso del bando de la otra potencia. Los bloques que se conformaron en Europa antes de la Primera Guerra Mundial fueron conocidos pues como la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Italiano, mientras que la Triple Entente lo conformaban Gran Bretaña, un gran imperio, importante imperio del siglo XIX y luego del siglo XX, el imperio francés y el imperio ruso. Posteriormente, a finales ya de este conflicto armado, se adhiere los Estados Unidos de Norteamérica a formar parte pues de la Triple Entente. Aquí lo vamos a ver por qué razón intervino los Estados Unidos. Otra de las causas también fue pues las rivalidades que existían entre las potencias, sobre todo rivalidades económicas. Los nacionalismos de los países, ¿no? Que basados en ese sentimiento nacionalista de amor a la patria, hizo también que cada uno de estos países defendiera su territorio, defendiera su nación a toda costa. Otra de las causas que motivaron la Primera Guerra Mundial fueron las luchas
entre países de manera indirecta por las posesiones de territorios mediante el imperialismo, ¿no? La colonización de territorios también conllevó a una lucha entre estos estados imperialistas o estas potencias. Sin embargo, la causa inmediata, ¿sí? La causa inmediata que produjo la Primera Guerra Mundial, que dio inicio a esta Primera Guerra Mundial, fue el asesinato que se produjo en la ciudad de Sarajevo, que pertenecía o que pertenece a Serbia, ¿no? Un país en los Balcanes. Y vamos a mencionar en el mapa dónde estaba ubicado los Balcanes, que era un territorio que estaba conformado por varios países. Si ustedes se dan cuenta, la Triple Alianza, que está de color rojo, o llamadas también potencias centrales, estaba conformada pues por Italia, Austria-Hungría y Alemania. Y la Triple Entente son los de color anaranjado, Gran Bretaña o Inglaterra, también se conoce como Inglaterra, Francia y Rusia. Y la parte que está de blanco, esto formaba parte de los Balcanes, se conoce como la península balcánica o la península de los Balcanes, y uno de estos países que forman parte de la península de los Balcanes es Serbia, que se encontraba en este territorio. Austria-Hungría quería posesionarse de este territorio como cualquier otro estado imperialista lo hubiera hecho. Cuando Austria-Hungría decide apoderarse de estos territorios, sobre todo de Serbia, el rey de Austria-Hungría envía a su hijo, el archiduque Francisco Fernando, para que haga un reconocimiento del territorio y para que vaya, digamos, posesionándose de este extenso territorio, de este vasto territorio. Sin embargo, ocurrió pues que en Sarajevo, que era una ciudad de Serbia, el archiduque, el hijo del rey de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y su esposa fueron asesinados en la ciudad de Sarajevo. Fueron asesinados pues por un ciudadano nacionalista. El nacionalismo, ¿no?, propugnaba pues el sentimiento, el fervor, patriótico hacia la tierra donde uno ha nacido. Y Gavrilo Princip, un serbio que no estaba de acuerdo con el entrometimiento, ¿no?, o con con la expansión del imperio austrohúngaro hacia su territorio, al territorio de Serbia, ¿no?, asesina a través de un arma de fuego al príncipe, ¿no?, al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, matándolos instantáneamente. Es por esta razón, con la muerte del archiduque de Austria-Hungría, del príncipe, que se da inicio a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el rey de Austria le reclama al gobierno de Serbia por el hecho de haber asesinado a su hijo. Y como no encontró respuesta alguna del gobierno de Serbia, el rey de Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y se apodera del territorio. Ahí nace la Primera Guerra Mundial. Ante esta situación, Rusia, que era aliado de Serbia, sale en su defensa y le declara la guerra a Austria-Hungría. Cuando sucede esto, Alemania también interviene y le declara la guerra a Rusia. Y así todos los países imperialistas, todas las potencias europeas se fueron declarando la guerra una tras otra. Francia le declara la guerra a Alemania y luego Inglaterra también le declara la guerra a Alemania y se da inicio pues a este sistema de declaratorias de guerra, se da inicio pues a el desarrollo ya de la guerra. La causa inmediata entonces fue el asesinato de el archiduque Francisco Fernando, príncipe de Austria-Hungría, en Sarajevo. Entonces, se da inicio a la Primera Guerra Mundial y vamos a ver pues que en esta Primera Guerra Mundial
los conflictos o los enfrentamientos se desarrollaron en 3 etapas. Primero, mediante una guerra de movimientos, a partir de 1914. Luego se produjo la guerra de trincheras, de 1914 a 1917. Y finalmente la guerra de desgastes, donde intervienen los Estados Unidos, de 1917 a 1918. En este enfrentamiento, el Imperio Alemán, que fue el que inició todo este conflicto con Austria-Hungría, finalmente terminan rindiéndose para más adelante firmar un tratado de paz conocido como el Tratado de Paz de Versalles, o la Paz de París también se conoce. Alemania pierde y los que se menciona que ganaron esta Primera Guerra Mundial fueron los que pertenecieron pues al bloque de la Triple Entente. Fueron ellos quienes hicieron firmar a Alemania este tratado de paz. Pero ¿qué ocurrió en la guerra de movimientos? Alemania se enfrenta simultáneamente en 2 bandos diferentes a Francia y a Rusia. Derrota a Rusia en 2 batallas, pero no puede hacer lo mismo con Francia. A tal punto que Rusia termina rindiéndose. Termina rindiéndose y se retira de este conflicto armado, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Como no pudieron vencer a Francia en esta primera etapa, se da inicio a la segunda etapa de la guerra, nuevamente en el territorio francés. Y los franceses defienden su territorio, ¿no?, y resisten el avance de los alemanes hasta que reciben la ayuda de Inglaterra y de los Estados Unidos. Finalmente, con el apoyo de los Estados Unidos, Alemania fue derrotada, ¿sí?, y es obligada a firmar la paz. ¿Cómo se da la paz? Se da en lo que se conoce como la Paz de París. Y el tratado que se firma con Alemania, quien se rinde finalmente en 1918, se conoce como el Tratado de Paz de Versalles. ¿Qué se estableció en este tratado? Se establecieron muchos puntos que perjudicaban a Alemania. Por eso es que Alemania durante muchos años vivió resentido con las otras potencias alemanas, las otras potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial. Y ese fue el motivo para que se dé inicio a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué se estableció en el Tratado de Paz de Versalles? Que Alemania perdería todas sus posesiones, perdería todas sus colonias que había, digamos, adquirido durante la etapa del imperialismo. Alemania entonces se quedaba sin colonias, sin posesiones. Otro aspecto importante es que Alemania debía de pagar una indemnización por todos los daños que se habían originado en la guerra. Alemania se veía obligada a no tener un ejército. Alemania no debería de contar con ejército según este Tratado de Paz de Versalles. Otra de las cosas de lo que se acordó en el tratado es que Alemania, digamos que iba a estar vigilada justamente por estas naciones vencedoras para que no vuelva a, digamos, a iniciar un nuevo conflicto. Todo esto pues se originó el resentimiento, vuelvo a repetir, de Alemania y produjo más adelante lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias trajo para el mundo este conflicto? Primero, las víctimas que fallecieron, que murieron en esta Primera Guerra Mundial. Se considera más de 10 millones de personas que murieron en este conflicto. Una consecuencia. Segunda consecuencia, que las principales monarquías o imperios desaparecieron, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro desapareció para siempre del mapa. Y en ese territorio nacieron nuevas naciones o nuevos países, como Checoslovaquia, como Yugoslavia, entre otros. El mapa de Europa se modificó a raíz de la Primera Guerra Mundial.
ya no fue el mismo, aparecieron nuevos países, muchos nuevos países. ¿Sí? Otra de las consecuencias es que la economía en Europa y en el mundo quedó totalmente devastada y principalmente se creó un organismo que tenía que velar por la paz en el mundo y por el orden a nivel internacional. Ese organismo que se crea, ¿no?, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la Sociedad de las Naciones, que hoy día la conocemos con el nombre de la Organización de las Naciones Unidas, conocido como la ONU. Bien, jóvenes, este ha sido el tema del día de hoy de la Primera Guerra Mundial. Tratamos de hacerlo lo más breve posible y las preguntas están a continuación para que ustedes puedan desarrollar y presentar. Nos vemos la próxima clase.